quiero mencionarles, yo voy a ir comenzando y voy a ir desde el principio, ¿verdad? Voy a dar alguna explicación cómo sucedieron las cosas desde el principio, cómo fue que se dio el ataque del enemigo. Luego examinaremos lo que ha estado haciendo el adversario a lo largo de toda la historia de la humanidad. Y finalmente vamos a platicar cuáles son sus objetivos, intenciones y estrategias. ¿Para qué? Para poder contrarrestarlos, ¿verdad? Es un enemigo muy peligroso, pero la Escritura dice que podemos vencerlo y está vencido por la sangre de Jesucristo, y tenemos nosotros el poder de parte de Dios para el ataque. Entonces, antes de llegar a estos puntos, nosotros primero debemos de estar totalmente convencidos de que realmente estamos teniendo oposición espiritual. Si usted no está convencido de que existe un diablo, ¿verdad? Hay gente que dice, es que el diablo no existe, si tú lo haces existir, pues te va a dar mucha batalla, mucha guerra. Y la Escritura es clara en cuanto a la existencia del adversario. De hecho, la Escritura le da 40 nombres al adversario. Serpiente caída, diablo, Satanás, enemigo, Lucifer, etc. 40 nombres le da, porque está clara la existencia del adversario. Entonces hay que estar convencidos de que realmente estamos teniendo esa oposición espiritual. De otra manera, no vamos a ver nosotros la necesidad de implementar algunas contramedidas en contra de, ¿verdad?, algunas estrategias también en contra de él. Lo que vemos con nuestros ojos naturales no es precisamente una representación justa de lo que está sucediendo alrededor del mundo. Una cosa es lo que vemos con nuestros ojos naturales, pero hay toda un movimiento de carácter espiritual, ¿verdad? En dos reinos, el reino de Dios, el reino del adversario. Y quiera Dios que nosotros oremos así como oró Eliseo, ¿verdad? Dice 2 Reyes 6:17. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele los ojos a Giezi para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Vio el aspecto espiritual, ¿verdad?, de las cosas. El criado están abiertos. Y en esta mañana yo quiero empezar con esta oración, ¿verdad? Que Dios nos ayude a ver que hay una batalla espiritual, no para que andes viendo demonios ni nada de eso, no es para eso la oración. La oración es para que sepamos que si hay una guerra espiritual, que si hay batalla, que si hay lucha, que si hay una guerra espiritual desde el inicio de la creación para acá. Entonces, que Dios nos permita, así como ayer, y que nuestros ojos sean abiertos y podamos ver cuánto Dios está a nuestro favor, cuánto Dios está por nosotros. Padre, oro en este momento, Señor, para que nuestros ojos espirituales, Señor, queden abiertos, no a mirar ese tipo de cosas malas o negativas, Señor, sino a mirar cuánto es la grandeza de tu poder. Que tú abras nuestros ojos, Señor, espirituales, para mirar que tú eres el más grande, el más poderoso, que mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, Padre. Te ruego que abras nuestros ojos espirituales, Señor,
para que entendamos, Señor, que hay una lucha encarnizada, que hay una lucha, que hay un ataque espiritual, Señor, muchas veces orquestada en contra del cristianismo, en contra de los evangélicos, Padre, en contra de la humanidad en general, Padre. Ayúdanos a detectar, Señor, las estrategias del adversario, solamente con el propósito de contrarrestar, Señor, lo que Él está haciendo, de atacar, Padre, como dice la Escritura, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, Señor. Y está hablando de un ataque de la iglesia hacia las puertas del adversario. Levántanos, Señor, poderosos, Señor, con toda la armadura de Dios, y ayúdanos, Señor, a estar, Padre, en medio de estos últimos tiempos, con toda la armadura, bien apercibidos de todo lo que tú quieres, Señor. Empuñamos la espada de tu Santo Espíritu, que es la palabra de Dios, Señor. Empuñamos, Señor, la palabra reina en nuestras vidas para salir victoriosos cada día, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy al primer punto. ¿Cómo es que sucedió esto desde el principio? Y voy a darle un poquito de alguna historia que ya le hemos contado. En Génesis 1:31 nos habla que cuando Dios creó al mundo, vio que todo lo que había hecho fue muy bueno en gran manera. Y sin embargo, algo ocurrió, ¿verdad? Parece que hubo una rebelión después de esto, y por ahí dice 2 de Pedro 2:4, Judas 1:6, pasajes que nos dan a entender que hubo una gran rebelión en cuanto a los ángeles. Y porque ya cuando llegamos a Génesis capítulo 3 se nos presenta la tentación y la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. Y aquí está lo que pasó. Cuando el enemigo y los otros ángeles se rebelaron, acuérdense que se rebeló toda una tercera parte, ¿verdad?, de ángeles que fueron expulsados de los cielos, y con un malicioso rencor salieron a estropear la buena creación de Dios, apuntando directamente a lo más grande de la creación de Dios, hacia los seres humanos, disfrazándose el enemigo como una criatura inofensiva. Se acercó a la primera pareja y cuestionó la prohibición de Dios. ¿Se acuerdan que Dios les había dicho que no tocaran cierto árbol? De todos los árboles del huerto pueden alimentarse, comer, pero este árbol no lo hagan, porque el día que lo hagan, ciertamente muriendo morirán, ¿verdad? Va a empezar una decadencia hasta que existiera la muerte, cosa que Dios no tenía en mente desde el principio de la creación. Luego, si me dan un poquito menos de volumen, una nadita de volumen. El enemigo cuestiona a Adán y Eva y le dice: Dios sabe que tus ojos se abrirán y vas a ser como Dios. Muchas gracias. Implícito estaba la idea, ¿verdad?, de que el enemigo estaba contradiciendo todas las cosas de Dios. Entonces la primera pareja mordió el anzuelo y llegó a conocer el mal de primera mano, ¿verdad?, de una manera experimental. La buena creación comenzó a echarse a perder, la buena creación de Dios y la máxima creación que eran los seres humanos. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva, anunció que debido a su incumplimiento, a su desobediencia,
empezaría una lucha, una enemistad que continuaría a perpetuidad, ¿verdad?, entre los seres humanos y el enemigo, el adversario, y que la simiente de la mujer iba a venir una semilla que viniera finalmente a derrotar a la serpiente y a la simiente de la serpiente, a su descendencia. Entonces desde ahí que se dio la desobediencia, porque entró el enemigo en escena, Dios maldice al enemigo, ¿verdad? Y entonces le dice que de la simiente de la mujer, del nacimiento de los hijos, iban a tener pelea continua con la simiente de la serpiente, ¿verdad? Y finalmente la simiente de la mujer iba a derrotar, iba a poner su pie sobre la cabeza del enemigo, aunque el enemigo le iba a herir en el talón, en el calcañar, finalmente iba a prevalecer la simiente de la mujer. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará en la cabeza, pero tú le morderás el talón o el calcañar, es lo que dice Génesis 3:15. Eva pensó que su primogénito probablemente era el que derrotaría a la serpiente y revertiría la maldición, Génesis 4:1, pero estaba muy equivocada. En cambio, su primogénito mató a su hermano, ¿verdad? Caín mató a Abel. Y bueno, aunque se estableció una línea de fe a través del siguiente hijo de Eva, llamado Set, se había establecido un patrón de enemistad entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la fe. A lo largo de todas las narrativas que se dan en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, los grandes hombres y mujeres fueron atacados, la gente de fe fue atacada una y otra vez por el adversario y por la simiente del adversario, los seguidores del adversario. Resumidamente, Dios dio un mandamiento a Adán y Eva, ellos lo desobedecieron, incitados por el simiente de Eva iba a tener guerra perpetua, a perpetuidad, ¿verdad? Contra la simiente de la serpiente. Estos son los hijos de fe, los hijos de Dios contra los hijos del enemigo. Y voy al inciso siguiente, el inciso E. Satanás ha estado atacando al pueblo de Dios desde entonces. Estamos comenzando desde el principio de la creación. Se ha dado un ataque directo, un ataque muy serio, muy fuerte del enemigo, atacando siempre a la gente de fe, a la gente que está siguiendo las cosas de Dios. El enemigo básicamente ataca a toda la humanidad, pero muy seriamente ataca a los hijos de la fe, a los que hacen una diferencia, a los que se entregan a Dios, a los que buscan ser útiles en las manos de Dios, a los que buscan servirle, a los que son entendidos del reino y buscan las cosas de Dios. El enemigo siempre está haciendo guerra en contra de ellos. Y voy primeramente, el ejemplo número 1, aquí solamente puse en gráfica. Por ejemplo, tengo ahí a Job y tengo más personajes, y quiero mencionarles en la serie de personajes que vamos a tratar cómo Satanás explícitamente
explícitamente hizo alguna tentación o hizo una oposición o hizo una guerra totalmente en contra de sus vidas. Y eso solamente para dar ejemplo de que Él ha estado continuamente en contra de la creación de Dios. Y seguramente vas a pensar en muchos más ejemplos, ¿verdad?, en donde Él estaba detrás, aunque no se especifique a veces exactamente, pero sabemos que Él está detrás de toda tentación, de todo ataque. Y voy a empezar con el ejemplo de Job. Aquí en la gráfica tenemos a un hombre ahí en el Facebook. Yo espero que tú ves con toda claridad. Está un hombre con llagado todo el cuerpo, ¿verdad? Fue un proceso de ataque del enemigo muy fuerte. Dice así el libro de Job, empezando, ¿verdad?, desde el primer capítulo. Un día los ángeles se presentaron ante el Señor y Satanás también vino con ellos. Es interesante estudiar Job, porque Job fue el primer escrito bíblico, fue el primer libro que se escribió. No Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Job antecede a estos libros, solamente que por razón de nuestro entendimiento, pues se mete el Pentateuco, ¿verdad? Y ya hasta más después se mete el libro de Job, porque sería como que confuso. El inicio es el Génesis, cómo Dios creó todas las cosas. Pero les doy el dato porque fue el primer libro y ya se registra el ataque fuerte del adversario en contra de este hombre de Dios. Entonces los ángeles se presentaron ante el Señor y el enemigo venía entre ellos. El Señor le preguntó a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay hombre como él, irreprensible y recto, un hombre que teme a Dios y rehuye del mal. Y el enemigo contesta: es porque has colocado un cerco alrededor de él, un cetro, podríamos decir también, alrededor de él, y lo has bendecido sobremanera. Pero extiende tu mano, le dice Dios, y golpea todo lo que tienes, y seguramente te maldecirá en la cara. De esa manera, como que estaba desafiando a Dios. Pero Dios ya sabía lo que tenía, ¿verdad?, él planeado. Y en Job 1:12, muy bien, le dice el Señor: todo lo que tiene está en tus manos, pero no puedes tocar al hombre, no puedes tocarlo a él. Entonces el enemigo dejó la presencia de Dios, salió de la presencia del Señor para atacar a Job, y luego viene el ataque que se hizo en contra de Job desde el capítulo 1, verso 13 hasta 19 del libro de Job. Él despertó a los sabeos para atacar a los sirvientes de Job y llevarse pues todo lo que tenía de animales. Luego llamó fuego del cielo, destruyendo las ovejas junto con todos los sirvientes que lo cuidaban. Imagínate todo este proceso terrible. Siguió esto provocando a 3 grupos de asalto cateo. Esto es, incitó a grupos que se dedicaban al mal, ¿verdad?, para robar, tomar los camellos y nuevamente matando otra parte de los sirvientes de Job. Y luego provocó que un gran viento derrumbara la casa de los hijos de Job, y ahí estaban los hijos de Job, todos sus hijos festejando, matándolos a todos. Esto es el registro de un libro que fue el primer libro escrito, ¿verdad? Y
bueno, el libro de Job. Cuando Job responde con adoración a Dios, pues eso enfermó al enemigo, porque Job dice una frase que se ha quedado hasta nuestros días: Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ante esa respuesta de Job, el enemigo intenta desafiar a Dios diciéndole que si la salud de Job estuviera en peligro, entonces lo maldeciría a Dios en su cara. Dios se dio concediéndole al enemigo permiso para atacar a Job directamente, pero prohibiéndole que le quitara la vida. Y de ahí es la imagen de un hombre que cae en terrible enfermedad. Las llagas las tenía por todo el cuerpo. Dice que se rascaba, ¿verdad?, con una especie como de vástago. Se rascaba las heridas, la hinchazón, la llaga, ¿verdad?, que seguramente le provocaba mucho ardor, mucha comezón, mucha pus, muchas cosas graves. Y en Job 2:7, entonces dice: dicho esto, el enemigo se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job, habiendo recibido permiso para atacar su cuerpo, y salió de la presencia del Señor y afligió a Job con dolorosas llagas desde la planta de los pies hasta la parte superior de su cabeza. Es lo que dice Job capítulo 2 versos 3 al 7. Lo que nosotros podemos ver en esta primera parte es que en ocasiones Dios puede permitir tiempos de aflicción y concederle permiso al enemigo de tocar alguna vida, tocar algunas personas, afligirlos, puede ser con enfermedad o con alguna otra cosa fuerte, seria. Y el enemigo solamente va a actuar por el permiso de Dios, ¿verdad?, en estos casos. Y el ejemplo 2 que te tengo es David. Aquí tengo en la parte del medio abajo, ¿verdad? David hace un censo y la escritura dice en una parte que el enemigo incitó a David a hacer un censo, ¿verdad? Ahí en 2 Samuel capítulo 24. Pero primero tenemos que aclarar una aparente discrepancia que viene aquí en la escritura. Primero dice que lo incitó el diablo a hacer un censo. Esto es que vino de parte del mal, del enemigo esto, pero en otro pasaje, en 1 Crónicas 21, en 2 Samuel 24 dice que Dios fue el que se encendió en ira contra Israel, así de que incitó a David al pueblo a decirle que hiciera un censo. Y en el otro pasaje, en 1 Corintios 21, dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Por eso David le dijo a Joab y a los jefes del pueblo: vayan y hagan un censo militar que abarque desde Beerseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. ¿Cómo es que por un lado dice que el enemigo incitó y por el otro lado dice que Dios? ¿Cómo es que sucede esto? ¿Cómo podemos comparar los dos? La explicación es esta. A veces, como vimos en el primer ejemplo de Job, Dios en su soberanía permite que Satanás actúe usándolo Dios para sus propios propósitos divinos.
¿Me estoy explicando bien? En ocasiones Dios da permiso de que el enemigo obre solamente porque hay planes de parte del cielo aún en medio de esa situación. Pero nuevamente el punto es que el enemigo siempre ataca y desea acabarnos. Voy al ejemplo número 3. Por aquí por el lado derecho tenemos a Jesús en la pantalla y una imagen, ¿verdad? Y inmediatamente después del bautismo de Jesús por Juan el Bautista y la posterior unción del Espíritu Santo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado por el diablo. ¿Quién lo llevó al desierto para que fuera tentado por el diablo? El Espíritu Santo. Quiero que veamos todo esto, ¿verdad? Y entonces el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Y allí en Mateo 4 del 1 al 11 habla de que duró 40 días en el desierto. Este periodo de tentación fue muy severo, muy real, ¿verdad? Y lo vemos por todas las cosas que sucedieron ahí. Mateo 4:10 al 11, Jesús le dice al enemigo: vete, Satanás, porque escrito está: adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo finalmente lo dejó y vinieron ángeles para servirle. Es todo un proceso que viene de la tentación, el ayuno que hizo Jesús, la unción que el Espíritu Santo trajo sobre él y cómo el enemigo estuvo en contra de él, queriéndole que cayera en alguna cosa. Si eres hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. O como está aquí en el cuadro, si eres hijo de Dios, pues aviéntate en el precipicio, porque a sus ángeles mandará cerca de ti. Y Jesús siempre respondió con una palabra rema, con una palabra de Dios, con una palabra de las Escrituras, ¿verdad? Una palabra que él tenía de parte de Dios en su corazón, y la dijo para finalmente mencionarle: apártate de mí, vete de mi vida. Y es exactamente lo que hizo el enemigo. Después de que le dice que se vayan, que se fuera, y se fue, vinieron ángeles a atenderlo, ¿verdad? Y bueno, ya desde ahí se estaba presagiando cómo el enemigo iba a estar muy de cerca contradiciendo al Señor Jesús. Ustedes saben que tuvo mucha oposición. Todo esto lo tenemos que ver a la luz de una realidad espiritual. No es así como que, es que los hombres eran malos y su corazón malo. Sí, es en parte, pero incitados por el enemigo, incitados a odio por el enemigo. Y Jesús siempre se mantuvo firme, sabiendo quién era Él y sabiendo la victoria que el Padre le daba. Y fue Jesús, ¿verdad? Más adelante en el jardín del Getsemaní, él pasa una tentación muy fuerte de dejar la cruz, y implícitamente sabemos que las tentaciones vienen de parte del enemigo. Es el enemigo acechándole para que dejara la cruz, y otros momentos en que el enemigo quería que él dejara la cruz, ¿verdad? Que no fuera a morir en esa cruz. Y luego me voy adelante con el ejemplo de Pedro. En Marcos 8:31 habla de que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos que él debía sufrir muchas cosas, iba a padecer, a morir, y luego después de 3 días iba a resucitar. Después de esto, Pedro apartó a Jesús. Quiero que imaginen la escena. Pedro agarra a Jesús y lo lleva aparte
y le dice algo que obtuvo la molestia de Dios fuerte, ¿verdad? Y lo reprendió al grado que le dice: aléjate de mí, Satanás. Le estaba hablando a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Tú no piensas en las cosas de Dios, solamente estás pensando en las cosas de los hombres. Por supuesto que Jesús necesitaba ir a la cruz, y el enemigo estaba incitando a Pedro para detener esa acción, ¿verdad? Y Jesús sabía que eso no debía de ser detenido, porque si Jesús no hubiera muerto en una cruz, tú y yo estuviéramos perdidos para siempre, no habría salvación para ninguno de nosotros. Jesús reconoció que los pensamientos expresados por Pedro habían sido plantados en su mente por Satanás. ¿Cuántas cosas evitaríamos, entenderíamos, tomaríamos un camino distinto, un rumbo distinto, si entendiéramos que el enemigo incita nuestras vidas para estar en contra de los propósitos de Dios? Y a veces las personas profieren palabras y no es tanto de su propia cuenta, están motivados, incitados, están llevados por alguien más fuerte que ellos. ¿Me estoy explicando bien? Entonces, eso es lo que hace el adversario. Este ataque del enemigo eligió como blanco a Jesús, usando a Pedro. Y eso es lo que pasa mucho cotidianamente o seguidamente, de que a veces el enemigo elige el blanco para que sea derribado, atacado, intentar derribarlo, y usa terceras personas, y a veces puede usar a las personas cercanas a ti para que haya una especie de desastre en la gente. Entonces, en Lucas 31 al 32, más adelante, le dice Jesús a Pedro, esto ya fue mucho tiempo después, dice: Simón, Simón, mira que el enemigo ha pedido zarandearles a todos ustedes como si fueran trigo. Y le dice a Pedro: pero yo he orado por ti para que no falle tu fe, y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. A medida que se acercaba la crucifixión de Jesucristo, Dios percibió, porque sus ojos estaban abiertos espiritualmente, como literalmente el enemigo estaba pidiendo la vida de Pedro para darle una zarandeada, y de todos los discípulos, cual lo hizo. Pero yo he rogado para que su fe no falte. Y bueno, vamos a otro ejemplo, el ejemplo número 5, siguiente. Sí, 5. Voy con Judas Iscariote. A medida que se acercaba la Pascua, los líderes religiosos buscaban cuidadosamente cómo deshacerse de Jesús, porque tenían miedo a la gente, porque más gente estaba acercándose, más y más, cientos y miles de personas estaban acercándose a Jesús, según dice Lucas 22 del 1 al 6. Entonces los líderes religiosos planeaban cómo matarle. En Lucas 22 del 3 al 4 dice: entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo entregarían a Jesús. Ustedes saben la historia. Pidió dinero, le dieron 30 monedas de plata
¿Quién fue el que incitó a Judas? El enemigo, el diablo, el adversario. Por supuesto, estos líderes estaban encantados y acordaron pagarle esas 30 piezas de plata por esta traición. A partir de entonces, Judas buscó la oportunidad de entregar a Jesús cuando no hubiera alguna multitud presente en la vida de Jesús. Voy al sexto ejemplo, Ananías y Zafira. Creo que omití por ahí poner un recuadrito de Ananías y Zafira, pero ustedes conocen la historia. Ellos eran miembros de la iglesia, ¿verdad?, del Nuevo Testamento. Vendieron una propiedad, como le estaban haciendo gente, ¿verdad? Vendían sus propiedades y luego ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Y ellos también hicieron esto, pero ellos dijeron: vamos a llevar el dinero a los apóstoles, pero no lo vamos a llevar todo. Vamos a llevar una parte y vamos a decirles que eso fue lo que vendimos la propiedad. Ellos podían haber hecho lo que ellos quisieran, inclusive quedarse su dinero, pero al mentir sobre algo que es muy sagrado, que son los diezmos, las ofrendas, que son las cosas sagradas para Dios, al mentir sobre eso, entonces vino algo muy grave sobre ellos. Y miren lo que dice Hechos 5 del 1 al 11, cómo el Espíritu Santo le reveló a Pedro que ellos estaban actuando en falsedad, se estaban dando así como que, ¿cómo decirlo?, presumiendo de que estaban dando todo, ¿verdad? Siempre es mejor decir: pues traigo una parte, no pasa nada, no sucede nada, pero ellos quisieron mentir. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, seguramente en ese momento ya le había sido revelado a Pedro, él dice: Ananías, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y pretendía falsear la información, ¿verdad? Esto es la cantidad total de lo que recibí, pero el dinero era de él. Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice: Satanás ha llenado tu corazón, no nos has mentido a nosotros, le dice Pedro, has mentido a Dios. Con eso Ananías cayó y murió, y el mismo destino le esperaba a su esposa 3 horas después. Voy al ejemplo de Pablo. Durante su segundo viaje misionero, Pablo estableció una iglesia en Tesalónica, y sin embargo los judíos incrédulos aumentaron la oposición de los gentiles para que Pablo tuviera que huir del lugar hacia Berea. Cuando los antagonistas, los contrarios de Tesalónica, se enteraron de que Pablo estaba teniendo mucho éxito allí, enviaron allí para provocar problemas a Pablo. Enviaron a muchos adversarios, ¿verdad? De modo que Pablo se fue a Atenas. En Atenas, Pablo se preocupó por la estabilidad de la nueva iglesia en Tesalónica y envió una carta con Timoteo para determinar su bienestar y animarlos. La carta expresa su intenso anhelo de estar con ellos y revela su creencia de que el enemigo tuvo que ver algo con todo este asunto. ¿Por qué estamos hablando de esto hoy?
porque es una realidad que está habiendo mucha más actividad demoníaca. Es una realidad que estamos en los últimos tiempos, que se van a desatar más y más cosas, pero nosotros tenemos que afirmarnos en Dios, en su palabra y en su poder. Entonces, Pablo le escribe esto, dice 1 Tesalonicenses 2, 17 y 18: nosotros, hermanos, luego de estar separados de ustedes por algún tiempo en lo físico, pero no en lo espiritual, con ferviente anhelo hicimos todo lo humanamente posible para ir a verlos. Fíjense cómo escribe. Sí, deseo. Intenté ir más de una vez, pero el enemigo, Satanás, nos lo impidió. Estas son las frases del apóstol Pablo. Y vemos como siempre el adversario está en una posición directa para que se realicen las obras de Dios. Voy a un último ejemplo, la parábola del sembrador. Por aquí tengo una imagen. Voy a decir otro ejemplo más. Primero, la parábola del sembrador. En una ocasión en la región de Galilea, Jesús contó una parábola a sus seguidores de la semilla que se sembró en 4 tipos de suelos a lo largo del camino, entre las rocas, en tierra espinosa y en buena tierra. Esta palabra representaba la verdad espiritual de cómo Dios siembra su palabra, ¿verdad?, a través de la palabra de la predicación en los corazones de las personas, y cómo los corazones pues tienen diferente receptividad, ¿verdad? Hay gente que toma muy bien la palabra de Dios. Y mira lo que dice de la receptividad de la primera categoría de corazones, semillas sembradas a lo largo del camino. Lucas 8, 11 y 12 dice: este es el significado de la palabra, la semilla de la palabra de Dios. Los que están en el camino son los que oyen la palabra del reino, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón. No sea que se acerquen a Dios y sean transformados, o que crean y se salven. Esto suena similar a lo que dijo Pablo en su segunda carta en Corintios. Yo he enseñado aquí la parábola del sembrador y les he dicho que la clave es oír y entender la palabra del reino. Cuando uno no oye y entiende la palabra del reino, entonces viene el enemigo y quita lo que se ha sembrado en el corazón. Qué importante es que oigamos la palabra de Dios. Usted quien escucha, usted necesita escuchar la palabra de Dios y entenderla. De otra manera no va a dar fruto. Pero cuando alguien oye la palabra de Dios y la entiende, da fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Esto significa va a dar mucho fruto en esta tierra. Pero cuando alguien no tiene buena receptividad de la palabra de Dios, viene el enemigo y roba la semilla. ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo está la semilla que está Dios derramando en tu corazón? ¿Está dando fruto? ¿Está creciendo? ¿Está madurando? ¿Está aumentando? ¿O no sabes siquiera si hay palabras, si hay algo sembrado realmente en tu corazón? En 2 Corintios 4:4, ¿verdad? Dice Pablo: el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios.
El enemigo estorba en muchas maneras, ¿verdad?, para que la gente no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso, cuando testifiquemos, siempre hay que orar también anticipadamente por las personas que les vamos a hablar, para decirle a Dios: quita las vendas que el enemigo ha puesto de su mente, de su corazón, de su espíritu, para que les pueda resplandecer la luz del Evangelio. Lo hemos hecho una y otra vez con personas, y las personas reciben a Jesús, ¿verdad?, en su corazón. Ejemplo número 9: persecución y encarcelamiento de creyentes. Este sí ya es el último ejemplo. Y dice que Juan atribuyó la persecución y el encarcelamiento de los creyentes a nuestro adversario. Apocalipsis 2:10 dice: no tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante algunos días. Dice: durante 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En varios pasajes de las Escrituras, como es el libro de Hechos y otros pasajes, se advierte que la persecución en contra de los cristianos es específicamente del diablo hacia ellos, hacia nosotros, porque siempre está en contra. Hoy en día yo envié una guía de oración, porque a su vez me la hicieron llegar personas que están directamente en este medio, y hay por lo menos 30 países donde hay una gran persecución en el mundo, y ahí viene la guía para orar por cada uno de estos países, para que Dios proteja a los cristianos. Cada día son encarcelados cristianos, cada día son perseguidos, son muertos cristianos, ¿verdad? Y bueno, hay gente clamando por esa persecución. Hay países en los que están en persecución, y quisiera decirles que en muchos otros países del mundo, pero aquí en México también hay persecución en ciertos estados, como es el estado de Chiapas, como es el estado de Guerrero, el estado de Oaxaca. Son 3 estados donde ha habido persecución. Ciertos estados muy poca, pero también hay Zacatecas, acá para el centro del país también hay, me parece que en Michoacán hay ciertas partes, pero los 3 primeros que les mencioné están despojando a los cristianos de sus tierras. Algunos literalmente los están desterrando de sus poblaciones, y al parecer no hay nadie que haga nada por ellos. Pero esos son la persecución que ya sabemos quién está detrás de todo esto. Voy al punto número 6. Voy a terminar aquí solamente diciendo algunas partes, porque es mucho lo que tengo que enseñar, porque necesito que vean cómo es lo que está haciendo el adversario, cómo han sido sus artimañas, cuáles son las metas específicas o las intenciones específicas que tienen. Y cuando estemos entendidos de eso, entonces vamos a saber cómo contrarrestarlo. Entonces vamos a saber cómo caminar en protección, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer para deshacer las obras de las tinieblas? Jesucristo apareció a este mundo para deshacer las obras del diablo. Y si nosotros somos entendidos de los propósitos de Dios, nosotros también estamos puestos para deshacer las obras del diablo. Nada menos que están viniendo leyes o cosas muy infernales disfrazadas de leyes, y están provocando
que mucha gente caiga en situaciones, en vivencias, en formas de vivir que están totalmente contrarias a las Escrituras, a los propósitos de Dios. Inciso C, ¿cuáles son las intenciones y las metas del enemigo? Jesús resumió estos objetivos del enemigo con solo 3 palabras. Y es poderoso la revelación que Jesucristo nos ofrece acerca de lo que el enemigo hace. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. El enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida. Esa es la contraparte, y para que la tengan en abundancia. Hay un adversario, hay un enemigo de Dios, hay un enemigo del pueblo cristiano, hay un enemigo de los evangélicos, hay un enemigo de los que buscan propósito, hay un enemigo de los entendidos del reino, hay un enemigo de los consagrados, hay un enemigo de los que son discípulos, verdaderos discípulos, y viene para robar, matar y destruir. Pero aquí estoy yo para entregarles vida, y vida en abundancia, porque este Jesús venció en una cruz a toda esa horda de huestes celestiales de maldad. Al adversario venció la muerte por completo, le quitó la potestad, le quitó las llaves de la muerte. Y tú un perdón total, un perdón completo, un perdón para siempre. Y Él es el que guarda y protege a su pueblo, excepto cuando Dios permita y le dé permiso al adversario de que haga lo que tenga que hacer, a fin de que Dios probar que nosotros somos de Él y que vamos a salir adelante. Todos los ejemplos mencionados anteriormente dan testimonio de este hecho, de que el enemigo vino para robar, ocultar, matar y destruir. El apóstol Pedro advirtió en 1 Pedro 5:8, y vaya que él sabía de lo que hablaba. ¿Te acuerdas que Jesús lo reprendió y le dice: quítate de mí, Satanás? Y luego, cuando Jesús le dice: el enemigo me ha pedido para zarandearte, no, yo estoy dispuesto a hacer todo por ti, dar mi vida por ti. Digo: no, te va a pasar, te vas a zarandear. Pero yo he rogado que tu fe no falte, y cuando tú vuelvas, confirma la fe de tus hermanos. Y Pedro, que había experimentado todo eso, dice bien, está registrado en 1 Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta, porque su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos específicos de oponerse a nosotros, el pueblo de Dios? Lo vamos a comenzar a estudiar la próxima semana. Es probable que duremos la siguiente y otra más, para otras 2 prédicas más, para entender un poquito las estrategias que Él usa, y que te levantes a la manera de Jesucristo también para deshacer las obras del enemigo. No hablo de andar tirándole resorterazos al cielo, ¿verdad? Porque dice que el enemigo anda en los aires. No hablo de tirar de pedradas y andar con mucha guerra espiritual, no. Hablo de hacer las obras de Dios, que van a contrarrestar
el mundo entero ahorita está inclinado hacia Él, porque Él es el príncipe de este mundo. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos debemos de levantar con los principios de Dios, con ese poder eterno de Dios, con esa unción del cielo, a caminar en los propósitos de Dios, en los mandamientos de Dios, a caminar en los principios de Dios, a decirle a la gente que hay formas de vivir las cuales Dios estableció, que hay maneras, que hay instituciones que el Padre ha establecido que no van a pasar, que son trascendentes, que se sigan. Entonces eso es lo que vamos a ver a partir de la semana siguiente. Y bueno, gracias por estar aquí, gracias a todos. Si gustas, ponte de pie, vamos a hacer una oración para poder entregarle a Dios nuestra vida, poder entregarle a Dios nuestro corazón. Cierra tus ojos, habla con Dios en este instante. Padre, oramos a ti, Señor, para que tu nombre sea enaltecido y glorificado, Padre. Oramos a ti, Padre, porque entendemos que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de nuestro adversario. Dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Padre. Los tiempos se han venido complicados y se seguirán complicando, Padre, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo nos mantendremos firmes. Con la ayuda de tu Espíritu Santo, con la unción, Señor, nos mantendremos alertas. Con la ayuda y la revelación de tu Espíritu Santo no ignoraremos las maquinaciones del enemigo de tal manera que no nos tome desprevenidos, Padre. Con la ayuda tuya, Señor, saldremos victoriosos. Y con la ayuda tuya, Señor, esparciremos los principios de tus mandamientos, esparciremos el Evangelio de Jesucristo. Con la ayuda de tu Espíritu Santo esparciremos el conocimiento de Dios, porque está profetizado para estos últimos tiempos, Señor, que toda la tierra se iba a llenar de la gloria de Dios, como las aguas cubren la mar. Y la gloria va a venir a cubrir a los hijos de gloria, a los hijos de la luz, a los hijos del Rey Jesucristo. Padre, que tu gloria cubra la tierra, que el conocimiento de tu palabra cubra la tierra, Padre. Los que estamos aquí, Padre, los que están escuchando, Señor, levantamos nuestras manos en sometimiento a ti, Padre, en sometimiento a tu voluntad, en sometimiento a tus propósitos, y entendemos que en medio de todo ese furor que tiene el adversario, solamente actúa si tú le das permiso. Aquí contra nosotros, Padre, te amamos, te bendecimos, te damos honor y alabanza, Padre, por todo lo que tú eres, Padre. Gracias por esta enseñanza, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.